Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de No es lo mismo. Espero que les guste. He preparado una entrevista, vamos a hacer una entrevista bastante diferente, creo yo, un poco más emotiva de lo normal. Tenemos aquí en esta mesa hoy de No es lo mismo una persona que me merece mucha admiración, una persona que ha sufrido un golpe inconmensurable, la pérdida de un hijo hace varios años ya, la pérdida de un hijo muy joven, pero se ha sobrepuesto a eso, sigue manteniendo su familia con un espíritu en alto, ha tratado de sacar una ley que también ayuda a la comunidad tendiente a que a otra gente, a otras familias no le pase la tragedia que le pasó a ella, y como si esto fuera poco, sacó un libro con la editorial Penguin. El libro se llama Buscando mi estrella, está a la venta en todos lados y nada, tiene un nivel nacional aquí en todo Estados Unidos, este libro Buscando mi estrella, de la señora Marucci Méndez. Bienvenida. Gracias por tenerme aquí, Erwin. ¿Cómo está? Bien, muy bien. ¿Cómo ha ido ha estado haciendo entrevistas, presentando este libro Buscando mi estrella? Sí, he estado bien ocupada y ha habido gran aceptación. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo es para una persona? Usted no es precisamente una persona de lo más normal porque ha estado ha estado rozándose, codeándose con políticos, tratando de sacar una ley de la cual nos va a hablar ahora. Así que tiene esto de experiencia de hablar en público, etcétera, pero ¿cómo es esto de hablar de su vida en la televisión, en la radio? ¿Cómo ha sido esta experiencia para usted? Es una experiencia nueva porque es muy difícil hablar de uno mismo, pero la diferencia es que cuando hay una misión tan importante, uno está bien claro de lo que quiere. Ha sido mi primera experiencia después que murió mi hijo Toti de muerte súbita cardíaca. Mi primera experiencia fue en el año 2002. Traté de pasar la ley y la ley no pasó, murió en la Cámara. ¿Cuál es la misión esta que usted menciona? La misión es que la prueba electrocardiograma, ecocardiograma, se le haga a los estudiantes deportistas y sea una ley obligatoria. No que sea la elección del padre, bueno, sí, mejor vamos a hacérsela o no. Que sea una ley obligatoria, al igual que en las escuelas son obligatorias las vacunas, por ejemplo. Vamos a detallar un poquito más, Marucci, para que el público esté un poco más al tanto. Voy a contar un poco el caso de la señora Marucci Méndez. Su hijo, Ramiro Toti Méndez, murió en el año 2000, en el mes de abril del año 2000, cuando tenía 20 años, a causa de una muerte súbita que recién por un problema cardíaco que se le había encontrado solamente 2 o 3 meses antes de que esto pasara, lo cual ha sido un gran, por supuesto, la gran tragedia de la señora Marucci, lo que motiva todo esto. Entonces, usted está tratando de que a otros jóvenes, porque él era un atleta muy destacado, un deportista que se exigía mucho, de gran nivel en el béisbol, entonces usted está tratando de que esto no le pase a otros jóvenes, ¿verdad? Efectivamente. Y gracias a Dios tengo el apoyo de la comisión escolar, el superintendente Carballo y Carlos Curvelo, que me está tratando de ayudar ahora por segunda vez a ver cómo por lo menos podemos lograr que el condado de Dade y las escuelas de Dade hagan obligatorias esas pruebas. Desde luego, tiene que ser una cosa a nivel nacional, porque son demasiadas las muertes y nosotros nada más nos enteramos de las muertes espectaculares que pasan delante de una televisión, en el medio de un juego. Hay muchos otros atletas, deportistas jóvenes que mueren en sus casas o en una práctica o en la ducha. También están los que se salvan, que no son parte de la estadística, los que con un desfibrilador se salvan porque se les arranca de nuevo el corazón. O sea, la data no está completa. ¿Esto le pasó a usted en el año 2000? Tenía 4 hijos. De los cuales Toti era el menor. El menor. Cuéntenos un poco de usted. Usted es cubanoamericana, nació en La Habana, sí, y vino aquí en el año 59 o 60. Sí, en el 59 mismo. Fui de las primeras cuando
cuando no había café cubano en Miami. Así que imagínate si hace tiempo de eso. Cuéntenos un poco cómo era su vida en Cuba. Bueno, mi papá... Cuba de los años 50. En los 50 nosotros éramos muy afortunados. Mi papá estaba con el gobierno de Batista, igual a todos mis tíos, el apellido nuestro era... Todos eran o políticos o militares. ¿Su papá qué hacía en el gobierno de Batista? Viceministro de Salubridad, pagador de la isla, fue administrador de Mazorra, del hospital, de todo. ¿Qué es Mazorra? Es un hospital estatal y no me acuerdo ahora cómo se llama. Socorro. Yo era muy chiquita. Mi papá primero fue administrador de ciertos hospitales a través de la isla, después fue pagador de la isla, después estaba en el Ministerio de Salubridad. Además de ese trabajo como funcionario, ¿a él le gustaba la política, Marucci? ¿A su papá? No, él era un hombre de números, y sí, bueno, estaba en el gobierno batistiano de Batista, pero siempre lo que él era un hombre de números, él era contador, era el pagador de la isla de Cuba. Y mis otros tíos sí eran senadores. Todos simpatizaban con Batista, con Fulgencio Batista. Fulgencio Batista, sí. Todos simpatizaban con él. Sí, mi tío Armando Suárez Suquet, coronel, y fue fusilado con el gobierno de Batista. Los demás pudieron salir toda mi familia salió de la isla en el año 59. Marucci, ¿y a usted la palabra política qué le sugiere, le agrada, la rechaza? Bueno, no la rechazo, pero la evito. No me gusta conversar de política, como no me gusta conversar de religión, y respeto la opinión de todo el mundo. Respeto la opinión de todo el mundo. Pero no me gusta conversar mucho de política, aunque estoy al tanto de todo. ¿Por qué no le gusta? Porque trae muchas discusiones. Hoy en día eso es un... Y en Miami sobre todo, ¿no? Esto es una cosa tan compleja. Todo el mundo tiene tanta opinión, tantos políticos diciendo cosas distintas. Y yo trato de guardarme mi opinión para mí misma. Tenemos muchos muy buenos, tenemos otros regulares. ¿Ha visto... ha sido testigo, me imagino, de muchas discusiones de política? Sí, sobre política. Claro, de muchas de ellas, ¿cómo no? Mira, ahora voy a tomar agua, y eso es un problema muy grande, tomar agua cuando uno conversa, ¿verdad? Como le pasó a Marco Rubio, una cosa tan sencilla como tomar agua. Hablando de política. Ajá, hablando de política. Me contagió a mí también ahora. Sí, ¿Y Marco Rubio qué le parece? Bueno, yo creo que Marco Rubio tiene un gran futuro. Es una especie de... Para las personas, yo soy chileno y vine aquí hace 17 años, pero para una persona como usted, exiliada desde el principio del exilio histórico, Marco Rubio es como el niño bonito para ustedes, lo quieren mucho. Un gran orgullo y un gran ejemplo del cubano que llegó aquí, empezó de la nada y tiene en sus hombros la responsabilidad que conlleva ser ciudadano americano y ser parte de esta gran nación. Le comentaba antes de comenzar la entrevista que me llama la atención que en Buscando mi estrella, donde ya vamos a hablar un poco más también de todo el caso suyo, de lo de Toti, por supuesto, y lo que ha significado escribir este libro, pero como para cerrar esta parte de este pequeño segmento de política que estamos tocando, le decía al principio que me llama la atención y me produce admiración como usted menciona todo su salida de Cuba, el exilio, y noto en sus palabras dolor, frustración, pero no noto odio ni rencor. No, mucha ¿Cómo ha logrado tristeza. eso? ¿Usted se vino sola con su hermana a los 12 años? Sí, bueno, mi papá ya estaba aquí porque él salió asilado, él pidió asilo por la Embajada de Guatemala porque tuvo que salir... O lo fusilaban. Al haber sido funcionario. ¿Y en qué trabajaba su papá cuando llegó? Que en el libro lo cuenta. Ministerio de Salubridad. No, en Miami, cuando llegó a Miami. No, cuéntenos. Llegó fregando platos, trabajando en las cocinas,
no habían puestos para las personas que no hablaban inglés. Nosotras sí hablábamos muy bien inglés porque íbamos a escuelas americanas, de monjas americanas, y veníamos aquí a campamentos de verano en Nueva York. Mi mamá... Antes de la Revolución. Pero la llegada fue un shock. Me fui de Cuba en unas condiciones muy tristes. Mi casa en avión saqueada. En esa época salían todavía. Sí, ¿no? y dejé atrás mucha tristeza. Mi casa, verla saqueada, el vandalismo. ¿En qué barrio vivían en La Habana? Se llamaba la Avenida 31A, que se llamaba la Avenida General Batista. ¿Qué sería Miramar? Alturas de Miramar y la Sierra, que estaba muy... ¿Ustedes tenían chofer, por ejemplo? Sí, cómo no, teníamos todo. ¿Qué tenían, un chofer? Sí, mi papá tenía chofer, nosotros también. Mi mamá no manejaba. ¿Distintos cuando choferes? llegó, sí, cuando mi mamá llegó aquí, ella no sabía, nunca aprendió a manejar porque no fue necesario. No cocinaba, no sabía, nunca había yo hecho ni arroz. ¿Y su papá por cuánto tiempo hizo trabajos? Después el resto del tiempo tuvo que hacer ese tipo de trabajos. Sí, sí, bueno, él se quedó como después, empleado raso, digamos, sí, de lugares. Colando café, en las cafeterías. En el libro usted cuenta que él siempre pensó que en cualquier momento, no, que se quería instalar totalmente aquí, porque siempre durante años estuvo pensando que iba a volver, claro, y que iba a terminar el gobierno de Fidel Castro. Sí, le decía a mi mamá que ¿por qué vas a comprar casa si el año que viene ya esto se acaba? Fidel se cae. ¿Y para qué vamos a comprar casa? Mi mamá tuvo más visión y sabía que estábamos aquí y había que comprar casa y teníamos que adaptarnos al sistema. Mi papá murió siempre esperando volver a Cuba. ¿Y cómo se siente respecto al sistema de Estados Unidos, ese sistema de vida? Usted es una gringa prácticamente. Sí, yo... ¿Es el mejor del mundo, le parece? ¿Tiene defectos? Sí, no, tiene defectos como cualquier otro sistema, pero es casi para mí la perfección. Es la prueba de la democracia, es el país que yo amo, donde han nacido mis hijos, donde han nacido mis nietos. Como dices ahorita, no guardo ningún rencor de lo que nos pasó a nosotros los batistianos en Cuba. Lo que tengo es una gran tristeza de haber perdido mi niñez, mi isla, pero hoy por hoy me considero americana, como lo son mis hijos y mis nietas. Marucci, hablando del sistema de Estados Unidos, usted ha tenido oportunidad a través, porque tratando de sacar esta ley que evitara más muertes como la de su hijo Toti, de muerte súbita cardíaca, ha estado, digamos, en las entrañas del Congreso de Estados Unidos, así que bueno, ha podido conocer más de cerca que mucha gente, que muchos de nosotros, cómo es el sistema. Ahora ya vamos a ir a una pausa, se terminó esta primera parte y en la segunda parte vamos a hablar un poco más de Toti. Tenemos fotos, creo que el director Oscar Velandi ha estado poniendo algunas de ustedes, su familia, de Toti. Así que bueno, y ya regresamos para que nos siga hablando de Buscando mi Estrella. ¿Cómo no? Aquí se nos pasó rápido, ¿vio? Aquí me quedo, aquí. Aquí me quedo, es un lindo nombre para un programa de televisión también. Aquí nos quedamos, espero que ustedes se queden también a esperar la pausa comercial para venir a seguir conversando con Marucci Méndez en la segunda parte de No es lo mismo. Muchas gracias. Continuamos con la señora Marucci Méndez, cubano-americana, llegada a principios de los 60, ya con toda su familia, una hermosa familia aquí en Miami, vive en South Miami, ha tenido 4 hijos, tiene 2 nietas y pasó un golpe muy grande en su vida que le ha hecho sacar más a flor de piel esa beta que ella tenía ya de escritora, ese talento para escribir poesía, para escribir prosa, y lo que la llevó a escribir este libro del cual les hemos estado comentando, Buscando mi Estrella, para que lo vean un poco ahí, Buscando mi Estrella, que salió a la venta hace poco. Marucci, cuéntenos un poco. Yo decía al principio, metámonos en esta parte más profunda del drama, es imposible evitarlo, pero
Cuéntenos de su hijo. Su hijo era un deportista destacado. Destacado. Nació en el año 79, así que estamos hablando toda la década de los 80, de los 90, la vida de él aquí en Miami, vida como una familia de clase media normal, y él destacándose, su hijo menor, su bebé, en el béisbol. Sí. Hizo toda una carrera en el béisbol. Hizo toda una carrera desde que tenía 6 años, ya decidió por... Él jugaba el béisbol porque le gustaba el deporte de team, que incluyera varios deportistas, porque empezó tenis. Deporte de equipo. De equipo. Empezó tenis y decía que no, que era él solo con el instructor, que él prefería jugar en deporte de equipo. Y de ahí su papá, que le gustaba mucho el deporte, como a todo buen cubano. El béisbol. El béisbol, el deporte ese. La pelota. La pelota, como le dicen los cubanos. Era pelotero y el papá había sido shortstop en Cuba. No sé hasta qué nivel llegó, pero... como en Sudamérica todos queremos que los hijos sean fútbol, futbolistas. Soccer, fútbol, bueno, sí. aquí es béisbol, aquí entonces es béisbol. a él le iba bien en el béisbol. Sí, le iba muy bien, tenía su talento natural, él indiscutiblemente. Mis otros 2 hijos mayores habían también jugado béisbol, pero no tenían el talento y las condiciones atléticas que tenía Toti. Era un niño excepcional. Como ocurre muchas veces con los hijos menores, él, como dije antes, era como Era mi bebé, sí. Bebé, era su compañero. Sí, pero como mis hijos eran de mi primer matrimonio, mis 3 primeros hijos, había bastante diferencia de edad. Toti es del segundo matrimonio. Del segundo matrimonio. Había bastante diferencia de edad y teníamos bastante tiempo para dedicarle porque ya los mayores eran teenagers, ya eran grandes. Y siguió en la pelota, fue All-American en high school. Le decía que era muy compañero suyo, me llamó la atención, por ejemplo, leyendo el libro, que ya lo estoy terminando y por supuesto se los recomiendo a todos porque tiene dosis de emoción, pero también de humor y a través del libro van a saber cómo es la vida de una familia de clase media cubanoamericana. Una de las partes que más me llamó la atención es cuando salían a caminar juntos, que ya es como una muestra de... No es normal que un hijo salga con la mamá a caminar, a dar una vuelta en la tarde. Sí, ¿no? sí, porque yo me divorcié de su papá eventualmente y ya entonces él tenía 14 o 15 años y caminábamos por las tardes, a veces había que ir al gimnasio, yo iba con él al mismo gimnasio y hacíamos muchas cosas juntos. Él era, además de ser mi hijo, era mi compañerito, era mi compañero también. Que eso es lo que uno más extraña, no el título, que soy la madre, que soy el hijo, es el compañerismo que se crea. Usted ha disfrutado mucho ser madre, ¿no? Esa es mi carrera. Como la mayoría de las mujeres. Esa es mi carrera principal. A sus 4 hijos. Está haciendo un poco de ruido la pulserita en la mesa. Ser madre para mí es un privilegio y es donde es mi carrera Estamos principal. viendo ahí una foto donde está con Patti, su hija y sus 2 nietas. Ay, sí, es de hace poco esa foto. Esos son mis tesoros ahí. Patricia y Ángela, Pari y Angie, son jimaguas. Marucci, ¿cómo...? Estoy tratando de evitar una especie de llegar al drama porque es muy doloroso, no quiero que se quiebre porque sé que usted, por supuesto, está muy sensible, pese a que han pasado 12 años. Toti murió una tarde de domingo de abril del año 2000 y de muerte súbita en el patio de su casa. Y luego de eso usted me ha contado que cayó por algunos días, pero luego empezó una lucha por esta ley que hemos mencionado, y luego un par de años después comenzó a escribir este libro, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo fue lo del libro? Cuéntelo de la carta, ¿no? Que usted siempre dice. Yo había empezado a escribirle a él una carta varias veces, porque yo le quería... Ya fallecido, por supuesto. Claro. Quería contarle todo eso que no pude contarle porque no sabía que no iba a tener tiempo. Y la carta era bien larga y bueno... La escribía en la computadora, en una máquina, en la computadora. Y la escribía y la volvía y borraba o volvía a empezar de nuevo y de nuevo. Y en ese tiempo había salido el libro de la gran escritora Isabel Allende, Paula,
leí el libro de Paula y vi que compartir el dolor de perder un hijo era aceptable, era un tema, no era tabú, no era un tema tan deprimente ni tan trágico. Y decidí que la carta se convirtiera en un libro. Cuando vi que la carta no iba a terminar más nunca, porque era tanto lo que tenía que decirle, y que había fallado mi intento de pasar la ley, digo, bueno, puedo utilizar esta vía, aunque yo siempre he escrito, nunca había tenido publicaciones ni tanto éxito, pero yo lo hice con ideas y con miras a que fuera un vínculo o un arma de traer conciencia a la situación de los estudiantes atletas. Usted lo que quiere básicamente es que todos los jóvenes que hacen deportista intensamente se hagan un electrocardiograma y un ecocardiograma para saber si tienen posibilidades y evitar la posibilidad de que tengan un problema cardíaco como el que tuvo su hijo. Efectivamente, mi hijo se le hacían pruebas anualmente, chequeos anualmente, y nunca se detectó que tenía cardiomiopatía y que tenía el corazón grande con las paredes gruesas y tenía un defecto en el corazón. Él tenía síntomas leves porque la cardiomiopatía y muchos padecimientos de corazón no traen síntomas hasta que es muy tarde. Por eso le llaman el silent killer, la muerte silente. Marucci, hay mucha de este tema, se puede conocer más de esta lucha que usted está manteniendo por esta ley, con el apoyo de Carlos Curvelo, que fue amigo de su hijo, etcétera, en su site, en www.marucciméndez.com. Sí. Nos quedan poquitos minutos, entonces quería aprovechar... Quería leer algo en las primeras líneas de este libro, sí, para que la gente les atrape y aquí esto está contando, rebobinando y contando un poco los momentos del fallecimiento. Yo sé que es la peor parte tal vez, pero es el comienzo y simbólicamente es importante. Aquí usted le habla a él porque es como esta carta que usted hizo. El capítulo se llama El día que te fuiste. Y él estaba entrenando en el patio de su casa, levemente, pero dice, te veo en cámara lenta, levantas la pierna para comenzar el lanzamiento, levantas la rodilla hasta el pecho, casi hasta la barbilla, como siempre haces. En el calor agobiante de la Florida, agarras la pelota por última vez y en un glorioso destello la lanzas. He estudiado tus movimientos, las secuencias disciplinadas de tus años de béisbol, tus brazos ya crecidos y definidos, como los de un hombre, el radiante número 23 de tu uniforme, el brillo de la intensidad de tus ojos y tus tan merecidas victorias. Podría mirarte por siempre. Levanta la rodilla, Toti, sereno, apunta, lanza. A uno se le caen las lágrimas casi en cada página, aunque también, por supuesto, en este libro, en Buscando mi estrella, hay humor, ¿no? Decíamos también un poco dentro de lo que cabe, en algunas situaciones de la vida familiar de ustedes. Marucci, no me odie, pero quedan 2 minutos nada más. Estábamos hablando, este libro usted lo escribió originalmente en inglés, porque su primera lengua, por supuesto, es el inglés, al haber venido de niña aquí, pero también hace poesía. Y yo le había pedido, por favor, si podía, en esta parte final, recitarnos algo de poesía, aunque sea en inglés, algo de lo que ha escrito usted. En inglés tengo uno de mis favoritos y dice: My son, my love, my prince, my pride, where is the field in which you lay? Do you find love beside your side and feel my touch right where you lay? Y es que ahora no... No, pero perfecto, muchas gracias, muy bonito. ¿Cómo se llama ese poema? Ese se llama... Dedicado a su hijo, ¿no? Sí, ese es dedicado a Toti, se llama My Prince. Queda 1 minuto nada más, Marucci. ¿Qué le gustaría decir? Sí, le quiero decir a los jóvenes atletas y a su familia que no ignoren cualquier síntoma de cansancio, mareo, si bajan de peso los atletas, el deportista,
y a los muchachos que ellos no son infalibles y que el sueño del deporte y el sueño de ser un pelotero profesional o de obtener una beca no merece la vida, y tienen que oír sus cuerpos y no ignorar los síntomas y las advertencias que le da su cuerpo, y que le hagan, por favor, que les hagan las pruebas, un electrocardiograma y un ecocardiograma. Inclusive hasta una radiografía de pecho hubiera descubierto que el corazón de mi hijo estaba grande y no era normal. Bueno, le agradezco mucho que haya venido y mucha suerte. Gracias a ti, Erwin. Gusto haberla tenido. Bueno, muchas gracias por tenerme aquí, un honor. Ha sido la señora, la escritora Marucci Méndez, un ejemplo de lucha y, como siempre digo, un ejemplo de vitalidad, de amor por la vida y también de amor maternal. Será hasta el domingo que viene en No es lo mismo. Muchas gracias.